Domingo, de este mes de julio, es fecha 3. Un saludo a todas y a todos que nos acompañan. Pues decidimos con José Pablo porque incluso hubo preguntas sobre el tema muy particular de México alterando edad de algunos de los jugadores y dándole vida a los cachirules. Los cachirules que se hicieron tristemente famosos porque llevaron a México por la inoperancia de sus autoridades a ser eliminado por la FIFA. Pero la historia tiene un inicio. En aquellos tiempos existía la cadena Imevisión, que posteriormente se convirtió en lo que es actualmente TV Azteca. En esa Imevisión, que era estatal, ya alumbraba con luz propia el periodismo de investigación, entre otras cosas, además de crítico, de José Ramón Fernández. Pues ocurrió que con mi programa Diálogo Deportivo, que se transmitía en aquellos tiempos, hablo de 1988, a través de Radio Sonora, pues un oyente, pecado mortal de este servidor, no haber tomado, como lo hago por ese tipo de ejemplos, el nombre, llamó y me hizo salir de la cabina de locución a donde estaba la línea telefónica poniendo fondo musical, no se me olvida. Bueno, lo cierto es que hablé con él y me contó, mire, fíjese que acaban en mi visión de publicar las muestras en fe de edad de jugadores mexicanos que acaban de competir en el Norseca acá en Guatemala y que se adjudicaron que son de otra edad. Y eso me trajo, pues, en retrospectiva, que habiendo visto un partido amistoso, buena parte del juego, no completo, de Guatemala contra México en el extinto Estadio del Ejército, pues viniera a sacar a colación que varios elementos de los que había percibido que no eran de la edad que manifestaban sus documentos de ese momento, como el número 3, el caso Rivera, el defensa central, como el arquero y otros, pues estaban dentro de esa irregularidad que José Ramón logró detectar con su equipo de investigación. Entonces, realmente me puse manos a la obra, y decir manos a la obra fue llamar, conseguir el teléfono y llamar a José Ramón al día siguiente. Ahí lo tienen ustedes, pues junto a otro famoso, pero por otras cosas está José Ramón a la izquierda. Me atendió por esa vía telefónica y nos pusimos de acuerdo para que él me enviara un VHS con todo lo que había mostrado ante los televidentes mexicanos y donde se captó esa señal, como acá mismo, y desde luego que el ahora encargado del Salón de la Fama del fútbol mexicano con Pachuca, Toño Moreno, fuera una persona de su grupo de trabajo que viniera al país a entrevistar a autoridades de CONCACAF, porque CONCACAF en aquellos tiempos, no como ahora en Miami, tenía su base o su sede en la Secretaría General en los bajos del Cine Reforma, en la zona número 9. Entonces, no, hay zona 4, todavía es zona 4. Entonces, dentro de todo, pues vino Toño, lo conocí, está todavía vigente Toño ahí en una cadena que en este caso es Fox, y entrevistó a las personas que requería, me trajo el VHS y ese documento, pues visual, lo llevé a la casa del entonces presidente de la Federación de Fútbol, el licenciado Óscar Humberto Pineda Robles, que había sido ya ministro de Finanzas, presidente del Banco de Guatemala, entre otros cargos públicos que desempeñó. Y me costó, les soy franco, convencer a que presentara una denuncia, porque me habló de que México aquí, que México allá, que las relaciones muy buenas, etcétera. Entonces, el argumento fue, y lo seguirá siendo, y lo sigue siendo, de que es un delito, que es alteración de documentos públicos. Y entonces, finalmente, él dio las instrucciones para que la Federación de Fútbol, pues, acudiera a la protesta formal por esa irregularidad, yo agrego delito, de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo incluso tuve la oportunidad de platicar con el doctor Rafael del Castillo, el presidente, que pues ahí se los va a mostrar José Pablo, pues él, ahí lo tienen de lentes a la izquierda, y el titular elocuente: la FIFA pone knockout a México durante 2 años,
ninguna selección azteca podrá disputar un torneo oficial. Eso es elocuentísimo. Y aquí quiero recordar también a Maynor Cordón que trabajando para la extinta Aviateca, pues me trajo día a día todos los periódicos mexicanos. Hice un volcán de periódicos prácticamente por ese seguimiento que se le dio hasta las últimas instancias. Pero de eso les voy a platicar al volver de un mensaje muy importante que José Pablo les va a proyectar. Ahí vieron ustedes como interrogante si México sigue alterando la edad de sus jugadores, pero tendremos ese mensaje del Ix y luego platicaremos de qué terminó todo ese tema de los cachirules gracias a la investigación de José Ramón Fernández y que me compartió para aquí hacer la parte que correspondía de la denuncia, porque allá pues solo lo tildaron de antipatriota, etcétera, a él, pero no iban a prácticamente a denunciarse a sí mismo, sino que se conociera en los medios, etcétera, y ya de oficio supuestamente la FIFA le entrara a conocer y sancionar si así lo hubiese manifestado, que creo que la FIFA no lo hubiera hecho así de oficio. Pero el mensaje está con Elix. Supera las secuelas del COVID-19. Evita la fatiga. Administra tu tiempo para completar tus actividades. Si no presentas mejoría, acude al médico. Bueno, antes de avanzar con el tema y el desenlace, José Pablo les va a presentar una imagen, que es una imagen apenas del año pasado. Estuvimos en la casa y en jurisdicción de Mixco de uno de los dos retoños de quien aparece a la derecha con una añeja. Fíjense cómo eran las camisolas de antes, camisolas con botones, etcétera, y está el logotipo, el escudo del Club Atlético Nacional de Uruguay, con quien nos estamos estrechando la mano, pues Petronilo Acosta. Por la potencia de sus disparos, don Mario Ferretti lo bautizó como el Cañón 105. Ya él tenía alguna aparición de Alzheimer, por eso incluso la charla que se realizó un sábado, pues se hizo sobre especialmente temas muy añejos en su historia y en su vida, y no tanto de los recientes o actuales. Pues recibí esta mañana un WhatsApp de Eduardo Crudeli, que como gerente general de los restaurantes La Estancia, pues me hizo llegar una tristísima noticia, porque yo valoré más a la persona Petronilo Acosta que al jugador, que fue un delantero potentísimo, etcétera, y que fue vencido por el COVID, ya una persona entrada en años, que ya tenía algún problema de salud y que al ser atrapado por ese señor de estos tiempos, que ha provocado más de 18.500 fallecidos oficialmente según los registros del Ministerio de Salud, pues desde la medianoche de ayer pasando a domingo ya físicamente no está entre nosotros. Descansa en paz, Petro. Nuestro pésame para sus dos retoños y para toda la gente que él atrapó por su forma de ser a infinidad de amigos acá en Guatemala, prácticamente su segunda tierra, porque Petro vino acá en 1970, imagínense ustedes, en 1970, estamos hablando de más de medio siglo de compartir con nosotros. Continuamos con el tema de los cachirules. A mí no me gusta poner el yoyo, pero ahí estuve metido de lleno en el tema y con una selección sub-20 de México que no era tal, porque Rivera resultó ser un elemento, una persona ya de 24 años. Ese es un titular elocuente. México sigue alterando fechas de nacimiento en sus juveniles. Yo se lo dije a Rafael del Castillo, en aquel tiempo México tenía más o menos 80 millones de habitantes. Impensable que no se pudieran conseguir, ya que el fútbol es su deporte número uno, como acá entre nosotros, 20 jugadores buenos de la edad de tope que se tenía para esas competencias oficiales. Pero ya dejaron esa secuela y ¿cómo terminó todo? Pues que en un 30 de junio, o sea, una fecha similar a la que estamos circulando, el 30 de junio apenas lo dejamos atrás hace 3 días,
en una competencia a la que nos invitaban en Cervecería Centroamericana al entonces equipo de Contacto Deportivo. Contacto Deportivo, pues es la misma relación que tenemos ahora con ustedes a través de redes sociales. Un oyente de aquellos que se mueven por el mundo, o sea, hacen una circulación noticiosa por todo el orbe, me llamó y llegué a un costado del campo José Mariano Arzú y me dijo, mire, don Gustavo, así textual, se salió con la suya. ¿Y por qué? Le dije todavía, es que la FIFA acaba en Zúrich de sancionar a México con 2 años de suspensión de toda actividad de selecciones a nivel internacional. Y así México se quedó fuera de la eliminatoria hacia Italia. Pregúntenle a Hugo Sánchez que representó para él eso y este se lo cuente. FIFA, perdónanos, no es justo. México y el corazoncito Italia 90. El que estaba hablando de Hugo Sánchez Márquez en la plenitud de su carrera de goleador vigente, pues se quedó al margen porque no pudo México participar en la eliminatoria y es la última vez que México no ha asistido a un mundial. De ahí estuvo en Estados Unidos y va a estar en Qatar para hacerles el principio y el fin de esa cadena en la que los mexicanos han dicho presente. Antes lo habían hecho conjuntamente en el campo Honduras y El Salvador, no hacerlos ir a España 82. Esos son dos de verdad cimbrones, aquello como que hubiese un movimiento telúrico de un 7 grados en la escala de Richter para arriba. Y acá, pues, el agradecimiento después de tanto tiempo para José Ramón Fernández por la confianza de haberme enviado ese material, porque sabía que yo no lo iba a usar solamente para publicarlo, sino para darle el seguimiento. Agradezco también a Óscar Humberto Pineda Robles, porque cuando salió la primera decisión de CONCACAF, que era solo quitarle el título sub-20 a México, en el diario La Tarde colocamos el titular y la nota exigiendo que se llegara hasta las últimas instancias, porque pusimos el titular de un gallo gallina. Ese era el fallo, así lo representaba, solo salir del torneo. Bueno, y todo lo demás como que no pasó nada. Se llevó porque la federación envió a Manuel Marquín Durán, que en paz descanse, que era el gerente de la federación, a conseguir las pruebas físicas autenticadas por letrados, o sea, abogados, y Manuel, después de haber sido amenazado al llegar a un hotel en hoy Ciudad de México, antes de F, pues consiguió las pruebas de 3 de esos jugadores adulterados en su edad real respecto a la que pusieron para poder competir en el torneo. Y de todo eso, de llevarlo hasta la FIFA aún cuando México es de sus chinchines prácticamente, porque por algo ya organizó 2 mundiales y ahora va a organizar un tercero y posiblemente el Estadio Azteca se convierta en el primer escenario que tenga inauguraciones de 3 mundiales, 70, 86 y 2026, pues México se quedó knockout. Así que les decía que a mí no me gusta para nada usar el yoyo, pero se estuvo con esa investigación aprovechando para moverla hasta las últimas consecuencias hacia lograr el objetivo. Y afectada a la mayor, pero sobre todo también pasó lo de la sub-20 que perdió ese título, no está registrado como campeón. Y pues en los otros, pues la participación ha sido diferente, e incluso con José Pablo, pues él como aficionado, yo como trabajador, en este caso de comentarles el juego Guatemala 2, Estados Unidos 1, y ahora aquí en Contacto Deportivo que les reflejamos junto a Deportes Nuevo Mundo y el Independiente, porque dentro del espacio del Independiente nocturno se estuvieron llevando cápsulas en el momento de lo que acaba de darse, de lo que fue el 29 de junio, otra fecha, como diría Mario Ferretti, particularmente feliz para Guatemala, con la clasificación hacia el Mundial de Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio del próximo año. Así que esa es la historia resumida, compacta, porque hubo que darle seguimiento durante semanas y meses hasta desembocar en la sanción severa pero justa de la FIFA hacia los tramposos de México. Y muchas gracias a José Ramón Fernández, a Toño Moreno, que fue el que físicamente trajo ese VHS que movilizó todo el operativo. Así que hasta pasado mañana, porque mañana no estaremos con el Facebook Live clásico de cada lunes.